palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu podamos meditar, analizar, investigar, tomar conciencia de una devoción, ¿no? Yo soy devoto de tal, ¿verdad? Yo tengo una devoción a tal, ¿verdad? Es una devoción, es decir, es un sometimiento a la voluntad de Dios en su palabra para poder entender qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Nos habíamos quedado ayer, hermanos, que el arca del pacto o el arca del testimonio, no olviden, era lo que el Señor les enseñó al pueblo. ¿Qué le enseñó Dios al pueblo? Que esa era la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo más importante que tiene que haber en tu vida, no una institución religiosa, aunque yo tengo que ir a la iglesia porque voy a adorar a Dios, correcto, pero no es eso lo más importante. Usted puede ir a la iglesia, pero no tener la presencia de Dios. ¿Se da cuenta? Usted puede tener una tienda, pero no el arca. En Primera Crónicas, capítulo 15, versículo 1, David no se preocupó solamente por su tienda, por su casa, sino que el arca debía de estar en su casa. Usted puede tener una doctrina, practicar las doctrinas de la Biblia, pero sin la presencia de Dios, ¿a dónde va? Eso lo convierte a usted o a mí en un religioso, en un fariseo del siglo XXI. Y aunque nos duele esta expresión, es la verdad. Quizás haya muchos pastores o muchos o algunos hermanos que no tienen la presencia de Dios, pues. Tienes el título de pastor, pero no tienes la presencia de Dios, que es muy diferente. Tienes la doctrina, conoces mucho de profecías, ¿verdad? Del sábado, conoces mucho de la Manahuay, conoces mucho, ¿verdad? De la nutrigenética, todo eso conoces perfecto, pero eso no significa que tienes la presencia de Dios. Cierta vez una hermana a mí me dijo en una iglesia, ¿no? Pastor, yo cuando oro, yo lloro. ¿Está mal llorar cuando yo oro a Dios? No, pero el llorar delante de Dios no significa que estás con la presencia de Dios. Miren, estar con la presencia de Dios y estar en la presencia de Dios es muy distinto, es muy diferente. Vas a la iglesia, a ver, vamos a poner ejemplos prácticos. Si usted siempre llega tarde a la iglesia, ¿usted está con Dios? ¿Usted tiene la presencia de Dios? Y podemos decir muchos otros ejemplos. Por eso que, hermanos, nos llenamos de muchas críticas dentro de nuestras iglesias, ¿verdad? El pastor hizo esto, la hermana hizo aquello, mire, si usted supiera, y así la pasamos, ¿verdad? Crítica, chismes, ¿verdad? Calumnias, difamaciones, he visto, me han dicho, mire, pastor, y ahí estamos. Y eso nos gusta escuchar, y eso nos gusta convivir muchas veces. Lo que atrae eso a la iglesia es maldición. No solamente maldición, trae desunión entre los miembros de la iglesia. Ya la estructura es demasiada fría para que usted o yo la haga más fría de lo que está, con mi mal proceder, mi mala conducta. Y lo peor de lo peor que me quiero justificar, ¿verdad? ¿Cómo me quiero justificar? Nadie tiene que decirte nada. Nadie. Y vengo, si no voy, no voy, y así, hermano, y comenzamos a hablar sandeces. Por eso yo le decía, ¿verdad? Los demás días, o eres cristiano o no lo eres. Usted no puede ser un término neutral. Si voy a ser un cristiano, voy a cumplir con ayuda de Dios, lógicamente, porque solos no podemos, lo que dice la palabra de Dios, que dice la palabra, no andes a tu manera. Yo pienso, yo me imagino, con mucha gente he encontrado, ¿no? Una vez me encontré con un hermano que decía, yo el diezmo no doy, porque he visto esto, aquello, lo otro, en la organización, y en los pastores de aquí y allá, y comenzaba y lo escuchaba. ¿No?
Y digo, hermano, ya terminó de hablar, ya se desfogó usted. Porque hay que una catarsis, ¿no? Hay que escuchar a los mismos de iglesia cuando se quejan, cuando están enojados, hay que escucharlos. Ok, hay algo más que usted quiere expresar, porque hay que escuchar a la gente. No, ya estoy, ya no hay nada más. Por eso yo el diezmo ayudo yo a los pobres. Yo voy ahí a los pobres, yo les ayudo. Ok, las buenas intenciones, recuerden, no sirven para Dios cuando no están alineadas las buenas intenciones, cuando no están canalizadas bajo los parámetros de Dios. Tus buenas intenciones no sirven para nada. ¿Es una buena intención usar el diezmo para ayudar a los pobres? Sí, es una buena intención. ¿Es una buena intención ayudar con las ofrendas a la gente que necesita, ¿verdad? Comer a las ollas comunes? Sí, correcto. Pero esas buenas intenciones, por eso estamos estudiando, ¿verdad? Vuelvo a repetir, número uno, este es un concepto para que podamos entender. Tú puedes tener una tienda, pero no el arca. Puedes tener una iglesia, pero no la presencia de Dios. Eso significa. Puedo amar una doctrina, practico la alimentación pues, a los extremos, bueno, algunos que se van a extremos, ¿verdad? Pero no tienes la presencia de Dios. ¿Cuál es la diferencia de una persona que practica, porque tenemos que practicar las doctrinas del Señor que están en su palabra, por supuesto? Pero ¿cuál es la diferencia? Ahí está, ahí vamos. De una persona que practica las doctrinas de Dios y que está con la presencia de Dios y tiene la presencia, es diferente. Mire, por eso le dije, David tenía una tienda, sí, pero tenía el arca. Hay mucha gente, hermanos, que están sin la presencia de Dios. Una vez también encontré una pareja de 15 años de convivencia en la iglesia. Habían pasado muchos pastores en la iglesia y estabas contento con sus 3 hijos, yendo a la iglesia, así, dando su diezmo, haciéndolo a la misionera. Y la hermana era una misionera, pero de excelente, 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 que nunca he visto una hermana hasta el día de hoy tan misionera. Se juntaba con 2 hermanas más y hacían y daban estudios bíblicos y se preocupaba por esto, por aquello. Pero estaba en convivencia, está dándose cuenta. Tiene una tienda, tiene una iglesia, tiene una identidad religiosa, va a una iglesia, sigue una religión, pero no tiene la presencia de Dios. Porque si ellos tuvieran la presencia de Dios, no estarían 15 años en convivencia, en pecado. Pero quiero justificar mi pecado haciendo la obra misionera. Quiero ir a la iglesia solamente los sábados para que, pues el sábado siquiera voy a recibir una palabra de Dios para estar tranquilo, estar tranquila, ¿verdad? Tú no tienes la presencia de Dios. Y podemos decir tantas cosas. Y lo peor de lo peor, vuelvo a repetir otra vez, hermano, sin cansar, que me justifico. Nos justificamos, no, pues mejor es hacer esto que lo otro, no, pero yo, y te comparas, no, pero lo otro, y aquello, no, pero pastor, mire, hermanos queridos, deje de compararse con la gente. ¿No ha aprendido usted la lección? Que usted es una persona única y especial, ¿por qué tiene que compararse? El día que deje compararse con las mujeres, el día que dejes compararte con los hombres, no te vas a vestir igual que ella, que él, que ellos. No vas a vestir, no vas a peinarte igual que ellas, que ellos. No vas a hablar igual que ellos. No vas a proceder ni tus actitudes van a ser igual que ellos, que son la élite, que es la clase social, es que en el trabajo donde yo estoy, todos son de la alta curia. Hermanos queridos, ¿cuánta falta nos hace tener una identidad propia, marcada por la presencia de Dios en nuestra vida? Por eso es que caemos en pecado, pues hermanos, ¿o no? Es la verdad. Yo no me justifico, porque podemos caer en pecado de pensamiento, de palabra y acción, todos. Yo no me justifico, hermanos, y nunca voy a justificarme ni lo he hecho. Simplemente he reconocido mi falta ante Dios, he pedido perdón y me he apartado de ese pecado. Yo no tengo por qué justificarme, no es que soy humano, no es que pequé, no es que en el arca abierta justo cae, no es que me ganó mi naturaleza pecaminosa, no, no, hermanos.
El pecado no tiene, escríbalo, el pecado no tiene justificación ni explicación, solamente perdón divino, nada más. Deje usted y dejemos todos los que estamos aquí huir de la presencia de Dios. Por eso dice aquí, ¿verdad? Nos hemos quedado en el libro de Jonás, ¿verdad? Eh, hermanos, Jonás, capítulo 1, ¿verdad? Jonás, miren, ¿qué es? Vamos a meditar más todavía, ¿qué es entonces tener la presencia de Dios? ¿Ok? El título de una iglesia a la cual yo y usted pertenecemos, el título de pastor y anciano de iglesia, o el título o el cargo que usted ostenta dentro de esa iglesia, los años que usted tiene perteneciendo a esa iglesia o siguiendo una religión, no dicen que usted tiene la presencia de Dios. Veamos, para que podamos entender lo que estoy hablando. Jehová dirigió su palabra a Jonás. Voy a tocar este hombre, porque voy a tocar muchas historias de la Biblia de hombres y mujeres que parecía que estaban en la presencia de Dios, parecía. Y uno de estos era Jonás, que simboliza a muchos, que parecen algunos pastores y algunos mismos de iglesia que parece que están con Dios. Parece. Por eso que ese parecer, cuando vemos los actos, ¿verdad? Pecaminosos, qué barbaridad. Estoy frustrada. Yo que al pastor lo tenía en un pedestal. ¿Quién te ha dicho que al pastor tienes que tener un pedestal? Pues, ¿quién te ha dicho? ¿Quién le ha dicho usted que a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a los amigos tiene que tener un pedestal? Jamás. Esa es idolatría. Su único Dios al que usted debe adorar y rendirle pleitesía es Dios. A Él solamente tiene que tenerlo siempre en primer lugar. Cuando cae su esposo, cae su esposa, mire, sin justificar, no vayan a malinterpretar, para que no malinterpretes. Estás con tu esposo, 20, 30, 40 años de casado, ¿no? Yo he visto un matrimonio de 40 años de matrimonio y se ha venido hacia abajo, hacia el cielo, con 2, 3, 4, 5 hijos. Entonces la mujer, si fue el hombre, dice así: yo jamás me imaginé, no, yo no pensé que esto iba a suceder, Dios mío, ¿qué ha pasado? Jamás pensé que usted se casó con, sin justificar, no vayan a interpretar, que usted se casó con un hombre, con una mujer santo, sin justificar el pecado que ha hecho. ¿Qué usted cree que su hijo o su hija algún día no iba a cometer un error, un pecado o pecados? ¿Por qué idolatra a las personas? ¿Eh? Usted mismo, cuando se idolatra, ¿no? El narcisismo es una enfermedad mental, un trastorno mental. Quiero tener el mejor cuerpo y no te mides en gastar, sí, gastar dinero para comprarte esos productos, ¿verdad? Para que te queme la grasa, para que tenga más músculos y te haces esto y te haces aquello, ¿verdad? Narcisismo, pensando solamente en ti de una manera egoísta y barata, una egolatría. Entonces estoy frustrada. Y yo pensaba, no piensas, pues, deje de idolatrar a la gente, deja de ser egocéntrico, egocéntrica tú mismo. Por eso cuando fallas te frustras. Esto se llama sentimiento de culpa. Yo que adoraba a Dios, yo que soy pastor, yo y vuelvo a caer, y vuelvo a caer, y vuelvo a caer, y yo, y te vas a frustrar, y eso te va a crear un sentimiento o un complejo de culpa que te va a matar, te va a matar. Porque yo no pensaba, yo que iba a la iglesia, yo que soy pastor, yo que soy hermano, ¿por qué? ¿Y por qué? Y mira, eso te va a matar. Tranquilo, no te desesperes. Cuando David cayó en pecado, y muchos de los hombres de Dios cayeron en pecado, Dios no los condenó, no los censuró, pero ojo, no aprobó su pecado. Permitió que pecaran, pero jamás los aprobó, que es diferente.
Pero la gracia de Dios, no es lo que estamos estudiando, ¿no? La escuela sabática, ¿qué es la gracia? El favor de Dios, es gracia en griego. Gracia es favor de Dios. El regalo que Dios me ha dado a mí, ese regalo es lo que Dios me ofrece, lo que Dios me concede por su bondad, por su misericordia, porque Él es amor. Dios no me condena, Dios no me censura. Cuantas veces pueda caer en el mismo pecado o pecados, yo no encuentro en la Biblia que Dios me condena, que Dios me censura y que Dios me hace un lado y que Dios me dice, eres un pecado, ya no se puede contigo ya. No, 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 no. Eso no dice en ninguna parte del registro bíblico se encuentra esto. Ahora, hay pecadores, recuerde que todos somos pecadores, pero hay algunos pecadores que dicen, entonces yo peco, y Dios me va a perdonar, cuidado, cuidado, cuidado. No juegue usted, que es diferente, con la gracia de Dios. No juegue usted con el favor divino. No rechace a usted la oferta que el Señor le brinda a usted. ¿Cuál es la oferta que el Señor le brinda? Que cuando usted va al Señor, Él perdona sus pecados, hace usted una nueva criatura y todas las cosas viejas ya pasaron y usted se acoge de esa promesa de Dios, ¿verdad? De la gracia del Señor, del regalo que Dios me da. Yo agarro ese regalo y lo hago mío, lo hago propio. Y bajo esa promesa yo voy a vivir. Jonás capítulo 1, dirigió palabra, me encanta. Ayer habíamos hablado un poquito de esto, ¿verdad? Dios dirige a sus hijos. Esta es la palabra que yo te doy. No te cases con esa mujer, no estés con ese muchacho, apártate de esas malas amistades, no comas esto, etcétera, etcétera. Pero, hermanos, cuando escuchamos la voz de Dios que quiere dirigirnos, que quiere darnos dirección, yo, yo decido escuchar esa voz del Señor y aceptar su dirección o no. Usted decide. ¿Usted qué piensa, pastor? No, 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 no. ¿Usted qué piensa? Usted tiene que decidir, no es el pastor. Pastor, ¿me caso o no con esta chica que no es de la iglesia? Pastor, dejo a este muchacho que no es de la iglesia, no tiene principios, él es ateo, pero es bueno, buena gente, ¿verdad? Y así nos justificamos, ¿no? Y es más buena gente que los muchachos de la iglesia. Pastor, y yo voy a orar por él, voy a dar estudios bíblicos, él se va a convertir, perdón. Eso dice la Biblia. Eso te enseñó Jesús. ¿Quién te enseñó eso? Sentimientos baratos, pensamientos bajos, emociones ligeras, efímeras, porque me dejo impresionar por ese hombre, por esa mujer te dejo impresionar, porque estás como Sansón. Vio a Dalila y no vivas de impresiones, vive bajo certezas, vive bajo seguridades, vive bajo estabilidades emocionales. No seas inestable en tus emociones, estás con una, estás con otra, no sabes a quién elegir. Ay, no sé, está más bonita que la otra. Ay, no, este muchacho es más bueno que... Ay, que y así vive, ¿verdad? Inestable. Vas a la iglesia cuando no quieres no vas, ¿verdad? Vas temprano, mañana vas a ir temprano, el otro sábado vas tarde, o sea, hermanos queridos, deja que el Señor te dirija, porque cada vez que el Señor habla, va a dirigir tu vida para tu bien, no para nuestro mal. Cada vez que el Señor te habla, muchas de las veces, y en la gran mayoría de las veces, cuando los seres humanos hablan, no nos van a dirigir para bien, es para mal. ¿A quién prefiere usted? ¿Seguir escuchando a Dios? ¿Al médico le ha dicho que se va a morir? ¿Al médico le ha dicho que no hay nada más que hacer? ¿Y ahora estás con depresión? ¿A quién decide usted escuchar? Noten, cuando el Señor habla, cuando Dios habla, Dios quiere darte dirección a tu vida. Dios quiere encaminarme por ese camino que yo a veces no conozco. Dios le habló a Abraham. Abraham no sabía dónde se iba, hermanos. Pueden imaginarse. Deja todo, Abraham. Te voy a llevar a un lugar que no conoces,
Abraham no dijo, no, pero ¿cómo voy a dejar a mi familia? ¿Cómo voy a dejar a Ur de los Caldeos? Aquí está toda mi abuela, mi tía, mis hermanos. No, 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 Señor, ¿qué estás hablando? No entiendo. No dijo eso, Abraham. Deja tu tierra, deja tu parentela, deja tus cosas materiales, deja todo lo que tienes en Ur de los Caldeos y vete a una tierra que yo te voy a mostrar. Abraham obedeció por fe. Sabía quién era Dios, Abraham, y sabía que cuando Dios hablaba, él dirigía hacia un buen propósito. Dios le habló a Jonás y le dijo, levántate. ¿A quién le dice levántate? ¿A quiénes? ¿A quién le dicen levántate? Al perezoso, al dormilón, ¿verdad? Al desganado, a la desmotivada, al que no quiere hacer nada. Ay, hoy me levanté cansado, y me levanté con dolor de hueso, hoy no quiero hacer nada, hoy no voy a trabajar, hoy no voy a hacer aquello, mañana no voy a ir a la iglesia. Personas inertes, sin acción. Personas que han perdido el propósito a la existencia, pues su vida amargada. Toda persona amargada pierde el propósito a la vida, pues. ¿Qué haces amargándote? A ver, dígame, ¿qué haces amargándote? De los presidentes, de la injusticia que hay, ¿verdad? De todas las cosas malas y perversas que hemos en este mundo malo. ¿Qué hacemos enojándonos? ¿Qué hacemos, hermanos, renegando de la vida, de las personas, de las autoridades? No hacemos nada. Al contrario, cada vez que me enojo, recuerde, cada vez que estoy amargo, pero valga la redundancia, amarga su hígado, destruye su hígado y su páncreas, porque está demostrado científicamente que una persona cuando se enoja, cuando se amarga y cuando critica de una manera destructiva, te amargas el hígado, destruyes al hígado y tu páncreas. ¿Cuál es el beneficio de vivir amargado? ¿Cuál es el beneficio, hermanos queridos, de vivir así? No hay ningún beneficio. Todo es malo. Me enojo. Recuerde, cuando usted se amarga, cuando usted se enoja, se usan 72 músculos de la parte facial del rostro. Te salen las canas, te salen las arrugas. Aquí hay varias personas que me conocen, ¿no? Y dicen, oiga, pastor, usted no tiene canas. ¿Se teñirá usted el pelo? Ay, no pasan los años a sus 62 años que usted tiene. No pasan los años, pastor. Los que acá me conocen, ¿verdad? Saben que es una persona contenta, alegre, que el Señor me da esa alegría, no me lo da la iglesia, no me lo da la doctrina, no me lo da la gente, porque el verdadero gozo, como decía Nehemías capítulo 8:10, Nehemías 8:10, el verdadero gozo está en Jehová, no en las personas. No vivir amargado, te lo ven aquí amargado, cuando te amargas, ¿qué haces allí? Te arrugas, te salen canas, te malogras tu hígado y tu páncreas. Cuando una persona sonríe, utiliza 14 músculos de la parte facial. Una persona sonriente, contenta, alegre, porque el gozo del Señor está en ti, a pesar de la muerte, los problemas económicos, los problemas familiares, lo que tú quieras. A pesar de el gozo de Dios no muere en ti. Cuando la presencia de Dios está en ti, el gozo. Por eso dice Nehemías 8:10, te prometa, el gozo de Jehová. Hay plenitud, está en ti. Es el verdadero contentamiento, la verdadera alegría, a pesar de lo que estamos pasando. ¿Usted tiene ese verdadero gozo en Dios? ¿O eres de esas personas ahí? Todo te molesta, todo te enojas, todo. Hermanos queridos, levántate. ¿Dónde hay más desgaste físico, muscular y nervioso? ¿Cuando te enojas o cuando sonríes? Por supuesto, cuando te enojas, pues. Y ahora cuando te miras al espejo, lógicamente te va a salir la pata de cucaracha, la pata de gallo y te vas a ver una vieja, te vas a ver un viejo. ¿Por qué? Porque así vives, pues. Enojado, amargada, no tienes salud física, ni mental, ni espiritual.
Porque una persona amargada jamás se lleva bien con nadie. Nunca. Después dice la gente, ¿por qué ser así? La gente no, tú eres el problema, no la gente. Usted es el problema, yo soy el problema, no la gente. Estás esperando que la gente te aplauda, que la gente te apruebe, que la gente te elogie, que la gente te diga, te dé un like. ¿Verdad, hermanos queridos? Yo le estaba diciendo la vez pasada a usted, no esperemos de la gente nada. No esperes de la gente nada. Peor todavía de esas personas que están vacías en su existencia. ¿Qué vas a esperar de esa gente? ¿Qué vas a esperar de un padre traumado que te dé amor? ¿Qué vas a esperar de un hombre que es mujeriego, que te dé amor, protección y que va a ser fiel a ti? ¿Qué vamos a esperar de la gente con traumas y complejos? ¿Qué vas a esperar? ¿Qué vas a esperar de una madre que fue golpeada, maltratada de pequeña, que te dé amor? No te lo va a dar, porque esa madre ha sufrido demasiado, tiene muchos complejos y traumas en su vida. Es una madre fría, es una madre indiferente, una madre, ya, no me abraces, no me beses, ya, no, no me gustan mis abrazos. Claro, ¿qué esperas de la gente que está enferma? No esperes nada. ¿Qué esperas de ese juez, de ese fiscal, de ese policía, de esa autoridad que no tiene a Dios? ¿Se puede esperar algo bueno de esa gente? Nada, nada. Perversión del derecho, injusticia, difamación y calumnia. Nada se puede esperar de la gente, nada, que no tiene a Dios en su vida, que no tiene principios, ojo, principios, no religiosidad barata. Yo voy a la iglesia, yo sí, yo voy los sábados, yo voy los domingos, yo. Sí, pues vas a la iglesia, a tu iglesia, pero tu vida, mi vida, demuestra que soy un mentiroso, que soy un hipócrita, un fariseo. Cuando vos vamos a la iglesia, vamos, ponemos la cara de santitos, ¿verdad? Salimos de la iglesia, cambiamos de rostro, cambiamos de actitudes. Te olvidas de lo que el mensaje que escuchaste. Deja que el Señor te dirija, no la iglesia, no los pastores. Deja que el Señor te hable. Y debemos decirle, Señor, háblame, háblame, Señor, háblame. Yo quiero que me hable, Señor. Y noten lo que decía Martín Lutero, cuando yo abro la Biblia, Dios me habla a mí. ¿Cuántos pacientes, no? Vamos a visitarlos y esa gente linda me dice así, pastor, cada vez que yo leo la Biblia o cada vez que usted me lee la Biblia o alguien me lee la Biblia, yo siento una paz en mi corazón, que el dolor como que se me va. Sí, porque la palabra de Dios es un bálsamo para nuestra vida. La palabra de Dios es viva y es eficaz, hermanos. Pero a veces no hemos entendido esto. Creemos que este libro es cualquier libro. ¿Verdad? Crees que es cualquier libro. Ese es tu problema, que crees que es cualquier libro, porque no has entendido, no has comprendido a la edad que tienes y a los años que vas a una iglesia y una religión, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. No es letra muerta. Mi palabra, dijo el Señor, nunca volverá vacía. Jamás. Hará lo que yo quiero. Una palabra de Dios contundente que penetra, hermanos, hasta lo más profundo. Por eso que ese enfermo, esa enferma, dice, cuando yo estudio la Biblia, cuando yo escucho la palabra de Dios, cuando me hablan de Dios, yo recibo un bálsamo. Claro, porque la palabra de Dios cuando se transmite a las personas, no es palabra muerta, es palabra viva. Por eso que usted tiene que estar vivo, no muerto. Ahí estás desganado. ¿Qué cosa? Hermano querido, ¿tiene usted la presencia de Dios? Me encanta, por eso que estamos siguiendo todo este canal, ¿no? De estudio, ¿no? Este devocional. ¿Qué decía el profeta Elías? Vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Qué es estar en la presencia de Dios? ¿Con qué autoridad hablaba este profeta? ¿Eh? Y mañana usted va a sacar vaya a sacar un demonio en el nombre de Jesucristo, hermano, el demonio se le va a meter a usted. Si es que la presencia de Dios no está en tu vida, el demonio va a apoderarse de usted, se va a reír de usted, se va a burlar de usted, y delante de toda esa gente le va a decir su pecado que usted tiene.
porque así es el diablo. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Nosotros podemos decir esta declaración. Vive Jehová, mi Dios que existe, que es real. Vive Jehová, que no muere, que es el eterno, en cuya presencia estoy. Miren, cuando el profeta Elías hablaba esta declaración, ¿se acuerdan? Él tenía la seguridad de que Dios estaba con él. Pero después, cuando la profeta, perdón, la malvada Jezabel, que era una mujer, pero de las malas, de las malas, de las malas, Jezabel, que el rey Acab, el rey de Israel, pues lógico, desobedeció a Dios, no escuchó la voz de Dios. No te metas con esa mujer, no te cases, termina esa relación. Es que no puedo, estoy enamorado. Termina, yo te voy a dar poder y fuerza para que tus sentimientos no estén canalizados con esa mujer, con ese hombre. Termina. Ah, no, pues el rey, acá el rey de Israel, según sus sentimientos, emociones, estoy enamorado, esta mujer me gusta, esta mujer me agrada, como Sansón, ¿verdad? Me agrada esta mujer. Una cosa es agradar ese sentimiento y otra cosa es amar. El amar no es sentimiento, el amar no es emoción, sino que desde el siglo XVI, cuando usted revisa la historia, así nos han metidos en la cabeza, ¿no? Que el amar es un sentimiento, que el amar es una atracción, que el amar es ver a una mujer que me gusta y me enamoro, ¿eh? Que el amar es pasión, ¿verdad? Yo por ti soy capaz de cruzar el Mediterráneo. Y los tiburones me los mato a todos. Yo por ti soy capaz. Y el hombre que te baja el cielo, te baja las estrellas. Y tú lo peor de lo peor que muchas mujeres, muchas, le creen al hombre. Sentimientos baratos, emociones efímeras, que no se le puede considerar ni llamar mucho, mucho menos amor, porque el amor no es un sentimiento, el amor no es una emoción, el amor no es una ilusión, el amor no es una alucinación, el amor no es una, me gusta, me atrae, no, 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 no. Hay mucha gente que vive así, que se deja llevar por el hombre guapo, por la mujer guapa, por el cuerpo que tienen, me dejo llevar cautivo por los placeres de este mundo, carnales, porque me impresiona, pues, esta mujer me ha impresionado, este hombre, como el profeta, pues Samuel, se impresionó, ¿verdad? Cuando el Señor buscó a un rey para Israel, porque lo había desechado a Saúl, y entonces Isaí saca a sus mejores hijos y saca al primer hijo, ¿verdad? Y lo saca Eliab, un hombre alto, y el profeta Samuel dice que cuando lo vio, se impresionó, pues, este es el nuevo rey. Y Dios le dijo, hey, Samuel, Samuel, una declaración tan hermosa, ¿no? Que habla a la gente que tiene anorexia, a las personas que tienen baja autoestima, a las personas que tienen bulimia, etcétera, etcétera. Este texto de 1 Samuel 16:7, no mire su parecer, deja de mirar si es guapo o es fea, si tiene piernas lindas o piernas chuecas. A mí no me interesa el físico de la gente, dice Dios. A mí no me importan tus títulos que tengas, no me interesa. Aunque tienes que estudiar, correcto, pero no me interesan tus títulos. A mí me interesa que estés con esos títulos, pero que me tengas a mí, correcto. Eso avalo, eso me agrada, eso apruebo. Que tengas todos los estudios que tengas, pero que yo esté contigo y tú estás conmigo, eso avalo. Pero el conocimiento sin Dios, sin mi presencia, no lo apruebo. Puedes estudiar lo que quieras, hacer lo que quieras con tu vida, pero sin la presencia de Dios no tienes nada, nada tienes. Y esto lo hemos visto, ¿verdad? Primera de San Juan capítulo 5, versículo 14. El que tiene al Hijo de Dios tiene todo. El que no tiene al Hijo de Dios no tienes nada, pues te crees un pastor, te crees que vas a una iglesia llamada tal, y yo soy de esta iglesia, y yo, ahí me cambio, yo aquí no tienes nada, aunque te duela, no tienes nada. Crees que tienes, pero no tienes nada. Por eso vives con frustraciones, con decepciones, porque el que tiene a Dios no puede vivir así. Yo he venido para que tengas vida, no para que vivas con frustraciones, con decepciones amorosas. Yo no he vivido para que estés ahí, hermano, desilusionado de la vida. Yo no he venido para que vivas una vida torcida, chueca.
Yo no he venido para que sigas enfermo. Yo no he venido para eso. Yo he venido, Jesús hace la diferencia, porque primero habla del diablo, ¿verdad? El diablo ha venido para robar, para matar y para destruir. Para eso ha venido el diablo. Para robar mi familia, para robar a mis hijos, para destruir mi matrimonio. El diablo nos odia a muerte. Me roba el gozo, me roba la paz, me roba la felicidad. El diablo nos ha robado muchas cosas, hermanos. ¿Y a cuántos hermanos por eso están ahí, pastor? Mi fe está debilitada porque el diablo te ha robado la fe. Pastor, yo no tengo ese gozo que usted habla, el diablo te robó eso. Y usó personas, usó circunstancias, usó enfermedad, usó la muerte, usó el dolor para robarte ese gozo que nunca debemos de perderlo. Jamás debe de perder ese gozo. Y este es el gozo, la verdadera alegría que tenemos que transmitir antes que una iglesia, una religión y doctrinas a la gente. Tenemos que transmitir ese gozo, ese contentamiento, esa paz, ese shalom que solo el Señor te va a dar. Porque shalom, recuerden, no significa ausencia de problemas, ausencia de dificultades. Shalom significa paz en medio de la muerte de mi hijo, paz en la muerte de mi esposa, paz en la muerte de mi abuelo, paz en la muerte sentimental. Que esa mujer o ese hombre te dejó y te engañó y dijo que te amaba y se fue con otro, con otra. Y ahora estás chasqueada, chasqueado, frustrado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Shalom es lo que te hace falta para tu vida. Ese shalom, que es la verdadera paz que el Señor nos ofrece y nos concede, hermanos, es ese shalom que tenemos que experimentar. Por eso, David experimentó la presencia de Dios en su vida. ¿Cuántos miembros de iglesia, verdad? Cuando vemos ahora muchos miembros de iglesia, así, tristes, indiferentes. ¿A dónde van esos miembros de iglesia? No cantan a Dios. Cuando debes una iglesia que cante con todo pulmón y cantas con gozo. Estás pasando una prueba muy difícil, pero cantas con gozo, cantas con alegría. ¿Eh? No, el dolor puede más que tu gozo. El dolor es más fuerte que tu esperanza en Dios. Y eso es lo que te hace y nos hace muchas veces sumergirnos en la depresión y decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Qué te ha robado el diablo? Hermanos, ¿qué nos ha robado el diablo? El matrimonio, los hijos, el negocio, tu trabajo, la paz de Dios, el verdadero contentamiento. ¿Qué nos ha robado el diablo, hermanos? Que hasta ahora, ahora lloramos, ¿no? Hasta ahora seguimos sufriendo años. Y tú sí, pastor, el diablo, y esto, y aquello, y el diablo ha robado tu identidad y te ha vuelto un religioso, una religiosa, y el diablo te hace que está contento aquí, yo siguiendo acá, al pie de la letra, esto es, y el manual de la iglesia, así es, y el diablo dice, eso, aplauda, eso, legalista, el diablo es legalista, el diablo es pegado a la letra, el diablo conoce muy bien la Biblia, por eso al mismo Jesús usó la Biblia, con el mismo Jesús usó la Biblia, no dice la escritura, es un legalista, ¿verdad? Ahí sacó la Biblia para sus intereses egoístas, ¿eh? ¿Dónde dice la Biblia que yo tengo que ser un legalista, un fariseo del siglo XXI? ¿Dónde dice? Pero me confundo, porque quizás hay algún pastor o unos pastores o gente de las iglesias que te han confundido. Oh, es que así dice acá y tenemos que seguir. Sí, hay que seguir el camino del Señor, no el camino de los hombres. Sus opiniones, sus conceptos, sus tradiciones y sus costumbres. Eso no es de Dios. Eso no es tener la presencia de Dios. Por eso es que vives mal, pues. ¿Cómo dices que tú amas a Dios y vives mal? No, pues no, no, no. Tú dices que amas a Dios y tu matrimonio está por destruirse o está destruido y ahora estás así solo, sola y no sabes qué hacer. Y ahí ya vive, ya así estás, sobresalto y no sé, hermanos queridos.
Deje que el Señor le hable. Dejemos que el Señor nos dirija. Tenga paciencia. Como dice Salmo capítulo 40, el versículo 1, pacientemente esperé en el Señor para que sane a ese niño, para que sane a mi esposa, para que sane a mi hijo. Pacientemente voy a esperar a Dios para conseguir un trabajo porque ahora no lo tengo. Pacientemente, Señor, estoy endeudado. Señor, háblale a Dios. Hermanos, Dios abre y cierra puertas. Cuando Dios le dice a usted algo, es porque Él tiene un propósito para la vida. Ojo, no olvides cuando Dios te habla. Tiene un propósito y los propósitos de Dios son elevados, son altruistas. Cuando la gente nos habla, papá, mamá, tío, pastor, quien sea, muchas de las veces, muchas, no todas, muchas de las veces son aconsejamientos malos, no están alineados a los parámetros de Dios. ¿Eh? Como una hermana de iglesia, recuerdo que le decía infiel 4 veces. Y otra se junta con otra hermana y la otra hermana le dice, mira, mi esposo era así, como el tuyo. Yo me compré un palo ese de béisbol. Lo esperé una noche, vino a las 2:30 de la mañana y a las oscuras, pa, pim, pum, le di con todo. Santo Ramiro ahora anda derechito el hombre. Le rompió 2 huesos. Y digo, esa mujer que dice que era hermana de la iglesia, tiene un buen consejo para usted. Miren, hermano, muchas de las veces las palabras que decimos a la gente no son buenas. Cuando usted autoevalúa su vida, muchas, no todas, no son buenas. No todo aconsejamiento de los hombres son buenos. Usted tiene que estar con la mente bien abierta y el discernimiento despierto, lúcido, para que usted pueda darse cuenta si esa persona está hablando de Dios o está hablando del diablo. Dejemos que el Señor nos dirija. Y cada vez que el Señor te dirige, sus propósitos, sus pensamientos son más altos que los tuyos. Pero yo quiero esto, y Dios te va a decir, pero Señor, mire este trabajo. Una vez me encontré con un hermano de iglesia que quería meter un negocio de ilícito y pide consejo. Pues no sé, digo, hermano, ¿qué consejo te voy a dar? Tú sabes, tú mismo me has dicho que es un negocio ilícito. A ti te debe bastar y sobrar lo que te dice Dios. Deja de juntarte con gente deshonesta, con gente corrupta. Punto. ¿Lo dice eso en Proverbios? Capítulo 1. Deja de sentarte con gente perversa, inicua, con seres humanos que solamente piensan pecar, que solamente les gusta el pecado, que solamente les gusta difamar, calumniar, mentir y robar y matar. Deje de juntarse con esa gente. Pero usted cree que son sus amigos, ¿verdad? Ah, es que sabe que me hace reír. ¿Y te hace reír? ¿De qué te hace reír? ¿De sus tonterías que hablan? ¿De sus perversidades que hace? Eso te hace reír. Es como aquellos que dicen, yo necesito el baile pues, para bailar, para hacer aeróbico. ¿Quién te ha dicho que usted necesita el baile, la música para hacer aeróbicos? ¿Quién te engañó? Los gimnasios, la profesora de aeróbico, ¿verdad? Yo hago aeróbico sin música, ¿sí? Hasta ahora. Pero yo mismo me pongo mi música con un son. Yo mismo. Eso. Vamos, Francisco. Y usted mismo se anima. Yo necesito una música. Yo no necesito ahí poner una profesora que me ponga una música y que me haga bailar, que me haga moverme el esqueleto, ¿no? Porque el verdadero gozo, la verdadera alegría, ojo, el verdadero contentamiento no está en que hagas cosas o en dejar que la gente te dirija. Tu verdadero gozo depende de Dios. Mientras no entiendas esto y no entendamos esto, hermanos queridos, vamos a vivir así, tristes, deprimidos, desalentados, desanimados. No le encuentras el gusto, el sabor a la vida, no le encuentras. Ahorita has levantado, has abierto la ventana. Ay, va a llover. Ay, no va a haber agua. Ay, oiga, hermano, en esta vida el Señor me dice, Francisco, estás preparándote para la vida eterna. Esta es una preparación. Los sinsabores que se presentan en la vida cotidiana nos sirven para prepararnos para lo que nos viene.
Pero el Señor le dijo, levántate. Si aquí hay alguna persona que está postrada, si hay alguna persona aquí que está desanimada, desalentado por las cosas X que te han pasado, ¿ok? Escucha la voz de Dios que te dice, la voz de Dios, levántate, hijo. El Señor, deja de llorar. Ya lloraste mucho, ya te desfogaste. Es tiempo de llorar, es tiempo de ser fuertes, es tiempo que te levantes, es tiempo que te levantes. Deja de llorar. El Señor, ya lloraste mucho. ¿Hace cuánto tiempo estás llorando por lo que se fue? ¿Hace cuánto tiempo estás llorando por lo que se perdió? ¿Hace cuánto tiempo estás llorando por lo que ya murió? ¿Hace cuánto tiempo sigues llorando por lo que se te fue? Por lo que perdiste. ¿Hace cuánto tiempo? Por eso es que estás así postrado, con depresión, con ansiedad, porque estás ahí. Y Dios te dice esta mañana, levántate. Señor, levántate. Es una orden, no es una sugerencia, es una orden de Dios. Levántate. Y vas a encontrar usted esa palabra, me encanta esa palabra, levántate muchas veces en la palabra de Dios. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, usted va a encontrar esa palabra, levántate. Tú que estás ahí, ¿verdad? Sin ánimo de hacer las cosas. ¿Qué es perder el ánimo? Pues la endorfinas, la oxitocina, ¿eh? Que son los neurotransmisores. Mire, la dopamina, la endorfina, la oxitocina, son los neurotransmisores de la felicidad. Esos neurotransmisores todos los seres humanos los tenemos adentro, pero ¿cómo se activan? Porque hay que activar las endorfinas. Por ejemplo, las endorfinas se activan cuando usted hace ejercicio. Yo puedo estar en una silla de ruedas, como muchas veces he atendido a muchos pacientes que están en silla de ruedas, ¿no? Pero yo, ¿cómo puedo hacer ejercicio si estoy en silla de ruedas, condenado a morirme así, señor? Usted puede hacer ejercicio sentado y no diga que está condenado a una silla de ruedas. Usted puede levantarse. Hoy te has condenado a ti mismo. Acá voy a morir. Así moriré. Claro, te has condenado a ti mismo, a ti misma. Yo puedo hacer ejercicios con mi brazo, estando en una silla de ruedas. Uno, dos, dos, uno, tres, cuatro, cuatro, tres. Con el otro brazo. Uno, dos, dos. Usa mis manos. Ese ejercicio que le enseñó una vez, hace 2 años, le enseñó, no sé, para la artritis, el reumatismo, le enseñé, ¿verdad? Esto es una técnica japonés que le enseñé hace 2 años, a lo que no sé si está grabado, que lo aprendí, ¿verdad? La técnica japonés para que el reumatismo, la artritis, no solamente con la alimentación, no solamente con los ejercicios, sino también los ejercicios que tenemos que hacer con las manos, para que podamos con eso. Usted puede hacer ejercicio levantando su piececito, moviendo los dedos del pie. Bueno, estoy sentado, voy a hacer mi cinturita, no importa, sentado. Hermano, no hay pretextos. Voy a hacer mi ejercicio con mi cabeza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Oiga, ¿te puede hacer ejercicio? ¿Qué? Pero no haces ejercicio, prefiere estar sentado, condenado a morir en una silla de ruedas. Porque esa palabra de Dios, levántate, para ti no es. Ahí prefieres seguir llorando, sumergiéndote en el dolor, en la tristeza profunda, que es la depresión, que te va a llevar a la muerte. Y Dios jamás te va a aprobar eso. Levántate. ¿Cómo estaría Jonás para que el Señor le dijera, levántate, ten ánimo? Tienes que ir a Nínive, ¿eh? A predicar. Mire, el propósito de Dios. Anda a esta ciudad. Yo te he llamado, Jonás. El que nos llama es el Señor, no las iglesias, no las religiones ni los pastores. Ojo. El que le llama a usted es el Señor. Por eso a mí cuando me dijeron, me ordenaron como pastor, la iglesia lo ha llamado usted, cuando ya toca al pastor hablar, ¿no? Una alarma para todos, ¿no? Cuando dije, a mí no me llamó la iglesia, a mí me llamaba el Señor, no la iglesia.
Y hay muchos comentarios, "Oh, ¿cómo hablar así? Ay, sí, de la gente, ¿verdad? Religiosa, con cucufatos. Ay, ¿cómo hablar? Ay, qué barbaridad. Ay, querido. ¿Quién te ha llamado a ti de la iglesia a la cual te pertenece? ¿Dónde dice la Biblia que la iglesia lo ha llamado? Dios es el que llama. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios es el que llama, el que llama. Desde Adán, cuando pecó, Dios lo llamó a Adán. ¿Dónde estás, hijo? ¿Dónde estás, Adán? Adán estaba escondido con Eva y Dios no se cansó de llamarlos. ¿Dónde estás, hijo? Adán seguía a Eva, le decía, no, no hay que salir, hemos pecado, le hemos fallado a Dios. Y la voz de Dios nunca se cayó. ¿Dónde estás, hijo? ¿Dónde estás? Dios es el que llama, Dios es el que insiste, Dios es el que persevera, Dios es el permanente, Dios es estable, Dios es firme. Dios no es el Dios que te abandona a pesar que hayas pecado, a pesar que te escondas y nos escondamos, hermanos. Puedes esconderte de Dios, pero huir de su presencia, jamás. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis. Y ahí encontró una nave que partía, ¿verdad? Pues ahí los navegantes llevaban muchas cosas, ¿no? De donde estaban para esa ciudad de Tarsis, ¿no? Eran gente que llevaba cosas para su familia, para vender, para subsistir, y pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces, no? De aquí hay una cosa maravillosa. Pagó su pasaje. Escuchen, el costo, el costo que yo voy a tener cuando desobedezca a Dios, yo pago mi pasaje. ¿Eh? Ahí me Tarsis. Tarsis es el símbolo de la mujer que Dios no quiere que estés. Tarsis es el símbolo de ese hombre que Dios no quiere que estés. Tarsis es el símbolo de esas influencias malsanas que tienes y que le llamas amigos. Amigo, ¿puedes llamar a esa gente? Hazte un favor tú mismo, tú misma. Ubícate. Tarsis es el símbolo de la desobediencia en general. Ese es Tarsis. ¿Cuántos kilómetros estaba Nínive? 900 kilómetros. De donde estaba Jonás. Pero él pagó su pasaje para irse a Tarsis. Estaba a 4.000 kilómetros. El costo de la desobediencia de Jonás, porque hay un costo. Cada vez que desobedezco a Dios, va a haber un costo, va a ser muy alto. Cada vez que desobedezcamos a Dios, el costo será altísimo. Donde no solamente voy a pagar yo, sino mi familia, el entorno donde yo estoy, van a sufrir. Bueno, fuera que uno solo sufriera, ¿no? No sufrimos solos. Ejemplo, el hijo que está en las drogas, ¿quién sufre? Todos. La hija que está aquí con uno y con otro hombre, ¿quién sufre? Todos. El esposo que está aquí con una y otra mujer, ¿quién sufre? Todos, la esposa y los hijos. Es decir, el costo de la desobediencia, del pecado, no lo sufro solo. Toda la familia, donde yo esté, todos sufren. Entonces todos se preocupan. Estamos orando para que él vuelva. Estamos orando para que deje los malos caminos. Estamos orando porque la familia está destruida. Claro, todos sufren. Todos sufrimos. El alto costo que tenemos que pagar por la desobediencia a Dios, hermanos queridos y amigos, es alto. Dios quiere pagar tu pasaje. No lo pagues tú. Cuando Dios te paga tu pasaje, el costo no será funesto, ni lóbrego, ni triste, ni mísero. Porque cuando Dios paga tu pasaje, usted va a ir a los lugares que el Señor le indica. Todo lo que viene de Dios nunca es para mal.
Pero cuando usted pague su pasaje desobedeciendo a Dios para huir de la presencia de Dios, ¿es lo que pasó? Pero Jehová hizo soplar un gran viento, versículo 4 en el mar, y una tempestad en grande que se pensó que la nave se iba a partir en dos, y los marineros tuvieron miedo. ¿Que tuvieron los marineros? Miedo. Eran marineros, sabían ellos habitar en el mar, convivir con el mar, pero tenían miedo. Quizás nunca vieron esa tormenta. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Y echaron, pues, lo que meten en ese tiempo. Había una suerte que ellos le llamaban así, la suerte tipo dados, donde comenzaron a decir, porque eran sus creencias, algo está pasando aquí, hay una maldición. Nunca hemos visto esto. ¿Qué está pasando? Y echaron suertes, ¿verdad? Y en eso los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar los enseres, ¿verdad? Porque ellos pensaban echando y que ya hay que botar toda la mercadería, ya no vamos a querer alimentar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro hogar, hay que botarlo, toda esta mercadería. Mejor es la vida que los enseres. Y descargaron, ¿verdad? Ellos, mientras tanto Jonás se había ido a la nave, no te, a dormir. Entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Miren, un pagano le llama la atención a un hijo de Dios. ¿Cuántas veces la gente que no tiene a Dios te ha dicho o nos ha dicho, ¿verdad? O nos siguen diciendo, oye, pero tú eres cristiano, ¿verdad? ¿Le han dicho o no lo han dicho? Así lo han dicho, ¿sí o no? Así a todos. Oiga, pero usted es cristiano, ¿por qué se desespera? Un pagano te dice eso. Un esposo que no va a la iglesia, que no cree en Dios, por último, escéptico. Oye, pero tú eres cristiano, me dice que lees la Biblia. ¿Por qué te desesperas? ¿Eh? Dando mal testimonio. El pagano, ¿quién es un pagano? La gente que no cree en Dios y que vive en la inmundicia del pecado, eso se llama pagano. Te llama la atención y te dice, pero usted no es cristiano. ¿Por qué trabaja los sábados? ¿Por qué viene a estudiar en la universidad los sábados? ¿Por qué enseña usted? ¿Por qué el pagano te va a decir eso? Oiga, pero usted no me dijo que era cristiano. Oiga, pero usted no me dijo que los cristianos no hacen esto, que no toman, que no fuman, que no bailan, etcétera. Usted no me dijo, y el pagano te va a llamar la atención. Esta es una lección muy triste. Que la gente que no conoce a Jesús ni su palabra le llame la atención. Cuando está desesperada, ay, mi hijita, ay, mi hijito, y la gente que no conoce, oye, pero tu hija no iba a la iglesia, ¿por qué se pone así? Ay, y como eso mucha gente dice, ay, yo por eso no voy a tu iglesia, yo por eso no voy a la tal religión, yo por eso prefiero vivir así, porque así estoy tranquilo, así estoy feliz, así dice, ¿verdad? Así dicen, pues. Así por eso yo estoy tranquilo. Y ustedes que leen la Biblia, que guardan el sábado, que no comen chancho, pato, cuino y conejo, y que son nutrigenéticos y todo lo demás, ahí están enfermos, ¿verdad? Así habla la gente, claro, así habla. Porque estamos dando, usted o yo, mal testimonio. Jonás dio un mal testimonio, se fue a dormir. Él pensaba que se podía esconder de Dios. ¿Puedes escaparte de la presencia del Señor? Nadie puede escaparse de la presencia de Dios. Ah, levántate y clama a tu Dios, quizás Él tenga compasión de nosotros y no vamos a morir. Entre tanto, cada uno decía a su compañero, vengan, echemos suertes para que sepamos quién es el culpable que nos haya venido este día. La teología de aquel entonces y de Jonás era, si algo está pasando, es porque hay pecado. Ha venido la maldición sobre nosotros. ¿Se acuerdan que esa era la teología también de Job, de sus amigos de Job? ¿Se acuerdan? Por eso estás enfermo.
Por eso te ha venido la desgracia. Has pecado, Job. Y sus amigos, ¿no?, de Job, en lugar de alentarlo, de orar por ello, de consolarlo, de animarlo, ¿verdad? Lo condenaban a Job, lo censuraban a Job, lo etiquetaban. A veces eres un pecador, algo has hecho con Dios, por eso te ha venido todas estas maldiciones. Esa misma ideología hasta ahora existe en mucha gente linda. Algo has hecho, pues. Por eso te ha sobrevenido esto. ¿Eh? Arrepiéntete. Te ha venido una maldición. Y comenzamos a hablar así, ¿verdad? Una teología equivocada. Clama a tu Dios. Echemos la suerte para ver quién es el culpable. Y echaron la grande suertecita a la gente, no queriendo ver quién es el culpable. Como dice ese cantante, culpable soy yo. Y entonces, explícanos, le dijeron ahora, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal, esta desgracia? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Pues ellos supieron que huía de la presencia de Dios, porque él se los había contado. Como el mar se embravecía cada vez más, le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Y él respondió, écheme al mar. Su teología, écheme al mar. Esa es la víctima, la autoconmiseración. Échenme al mar. Yo soy el culpable. Yo tengo que pagar por esto. No usted, yo. Para que el mar se aquiete. Aquellos hombres se esforzaron por volver a hacer la nave, pero no pudieron, porque el mar se embravecía cada vez más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, hermano. Qué tremendo. Ninguno de sus dioses contestaron sus plegarias, de sus dioses. Se vieron perdidos. Cada vez era peor la situación. Cada vez es peor la enfermedad, cada vez es peor la situación económica, cada vez es peor lo que nos estamos atravesando, cada vez es peor. ¿Y qué hicieron ellos? Clamaron a Jehová. Tremendo, ¿no? Clamaron a Jehová. Señor, que no perezcamos por la vida de este hombre. No nos haga responsable de la sangre de un inocente, porque tú, Jehová, has obrado como tú has querido. Subrayen eso, por favor. Has obrado como tú has querido. Tú has hecho tu voluntad, Señor. Miren, los paganos, reconociendo la soberanía, la autoridad del Dios Todopoderoso. Tú has obrado según tu voluntad frente a la muerte. Ese ser amado que hemos estado orando. Tú has obrado según tu voluntad lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Ellos se dieron cuenta, estos paganos se dieron cuenta, y a veces nosotros que decimos llamarnos cristianos, que estudiamos la Biblia, hacemos el culto, ayuno, oración, somos muchas veces, bueno, perdón, no tengo un temor a equivocarme, peor que esa gente, peor que esa gente. Estos paganos reconocieron a Jehová, número uno. Número dos, reconocieron que era el Dios Todopoderoso y que no tenían que echar la culpa más a nadie. Porque cómo te gusta echar la culpa, por la culpa del pastor, por la culpa del hermano, por la culpa de ese, y te gusta echar la culpa a tu esposa, por eso que se fue, por eso que se murió, por eso que el hijo está así, por eso que se embarazó, y por eso que estamos echando la culpa a todo el mundo. Una tremenda lección de esta gente pagana que no conocía a Dios. Pero ¿cuándo llegaron a conocer a Dios ellos? Cuando se dieron cuenta, número uno, Jonás les habló, soy hebreo, temo a Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra. Estos paganos habían escuchado quién era Jehová, igual que los filisteos.
¿Se acuerdan que lo que hablamos de Obed-Edom? Obed-Edom era un filisteo. Y él permitió que el arca, que la presencia de Dios esté en su casa 3 meses, con sus hijos. Pero como un filisteo, como un enemigo del pueblo de Israel. ¿Cómo, cómo va a decir qué privilegio que tiene el arca en mi casa? Porque su abuelo quizás le había hablado a Obed-Edom, mira Obed-Edom, cuando el arca de Jehová estuvo con nosotros los filisteos 7 meses, hubo maldición. Nuestro dios Dagón, que era el dios principal de los 5 dioses que tenían los filisteos, un día lo encontramos sin cabeza y el otro día lo encontramos arrodillado delante del arca. Obed-Edom había escuchado con sus hijos quién era Jehová. Y cuando usted escucha quién es Jehová, hermano, el temor del Señor, que dice el respeto, temor y respeto, es honra, de miedo, se apoderó de él, como de esta gente. Marineros perversos, paganos, viviendo en inmundicia, reconocieron quién era Jehová, porque habían escuchado, yo temo a Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Y entonces ellos comenzaron a clamar a Dios y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y la mar se quitó. ¿No? Me encanta esto. Versículo 16. Sintieron aquellos hombres gran respeto, honra, valor por Jehová. Y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos a Dios. Gente pagana, gente que no estudió la Biblia, gente que no se bautizaron, gente que no siguen a una iglesia, a una religión, eran paganos. Estaba viendo esto sobre quién eran los ninivitas, ¿no? ¿Quiénes eran esta gente que acompañaban a Jonás? Hay una enciclopedia que usted tiene que comprar. Mire, hay una enciclopedia del Antiguo Testamento y hay una enciclopedia del Nuevo Testamento. Cómprese esos libros, donde hay la historia, ahí aparece la historia, aparece el contexto, aparecen los años, aparecen las costumbres de la gente, aparecen las monedas, qué monedas usaban, aparecen esto, ¿no? De la suerte, qué cosas. Había 3 maneras de suertes. Ahí usted entiende, ¿no? Wow, qué cosa. Así vivía en ese mundo antiguo, ¿no? Y por eso cuando se encuentran las reliquias, ¿verdad? Y ahora siguen encontrando los arqueólogos, hemos encontrado, y entonces comienzan a investigar y dan una sentencia. Bueno, aquí se hacían sacrificios y aquí tal cultura. Pues claro, las enciclopedias te dan ese panorama, ¿verdad? Y los descubrimientos arqueológicos también te lo dan el panorama, para que usted pueda entender. Miren, esta gente que era pagana llegó a adorar a Dios. Le hicieron sacrificios. Y no solamente sacrificios, votos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a sacarse de aquí porque vamos a continuar. Mañana vamos a continuar. Igual a las 5 mañana ya tengo que ir a la universidad, a la UPU, para empezar la semana de oración, por lo cual pido sus oraciones. Hermanos, gente que no conoce a Dios, muchas veces es mejor que nosotros. Es el momento de que nosotros podamos reflexionar. No esperes que haya una tormenta para que reflexiones. No esperemos que se nos presente una tormenta en la vida matrimonial, familiar o personal, o en la salud, para que recién reflexionemos. Porque a veces queremos, así somos los seres humanos, queremos morder el polvo de la tierra para que reflexiones, para que nos arrepintamos. Ahí recién, como capítulo 2 habla, ¿no? Ahí Jonás se arrepintió y Jonás clamó una oración tan hermosa que Jonás hizo, ¿verdad? A Dios que nunca la había hecho. Pero dentro de ese gran pez, que no era una ballena, no sabemos qué animal era, un gran pez se lo tragó. Dios nos da una lección tremenda. Jamás,
puedes escaparte de mí. Vayas donde te vayas. Yo tengo preparado planes y voy a usar circunstancias y voy a permitir que las circunstancias ocurran porque no te voy a abandonar, porque tú eres mi creación. Hagas lo que hagas, vaya donde vayas. Voy a usar las circunstancias o permitirlas